Hoy es sábado 7 de diciembre y estas son, claro, las concurridas, las ocurridas, las esperadas chingaderas de la semana. ¿Y cómo no empezar? ¿Cómo no empezar con el himno nacional? Parémonos todos. Entendamos que las limitaciones de YouTube nos impiden colocar el himno nacional gracias a el patrioterismo del populismo de la 4T para enfrentar cualquier desaveniencia, porque la verdad es que cuando Claudia Sheinbaum alude a este himno nacional como arma de defensa y nuestra cultura frente a Estados Unidos y su poderío económico y su poderío militar y la posibilidad de que llegaran a entrar a nuestro país para combatir lo que ella no quiere combatir, pues podemos decir o entender que esas armas, las del himno y las de Huitzilopochtli, las podemos utilizar, ¿qué les parece? Hasta en las reyertas cotidianas, en algún pleito, lo que sea. Esa es una manera también de pacificar, porque pues simple y sencillamente el hecho de que alguien los agreda a ustedes o me agreda a mí, les cantamos el himno nacional y con eso podemos quedar muy bien. El problema es que persiste en el país la guadaña económica y política del presidente Donald Trump, que no entiende o que no sabe de los poderes de Coatlicue o de los poderes de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra. No tiene mayor entendimiento de lo que significan esas estrofas que dicen: cuidado y con que un extraño enemigo toque aquí porque se la verá con nosotros. El caso es que, por supuesto, como política financiera, como política diplomática, como política para enfrentar una crisis, esto es una de las mayores fregaderas de la semana. Y la segunda, la que tiene que ver con que en efecto el himno nacional no ayuda para las reyertas, es que miren ustedes, Omar García Harfuch está en Sinaloa, haciendo lo que ustedes conocen, en un contexto que también ustedes conocen, viven, y que muchos de los que ahí están cotidianamente transcurriendo sus vidas lo atraviesan con una enorme congoja, en particular también con miedo. Una cosa es la enorme distancia que hay entre el balbuceo populista y la propia realidad. Vaya, un abrazo para todos ustedes sinaloenses, muchos que me informan a través de WhatsApp, a través de Messenger, ahí en Facebook, pues todas las situaciones por las que están pasando, los que lo colocan aquí abajo también de esta pantalla. Pero esa es una fregadera de la que surgen otras, porque entonces, ¿dónde está García Harfuch? Si está él en Sinaloa, entonces ¿quién está en Chiapas? Con la inmigración generada por la violencia. ¿Dónde está el Harfuch de Guerrero? El Harfuch de Zacatecas, porque digámoslo en serio, pero en serio. Ahí también se gesta una situación tremenda de la que no puede en modo alguno abjurar Claudia Sheinbaum entre el himno nacional y Coatlicue, enarbolar que ahí también terminó la violencia. Esa es sin lugar a dudas una fregadera, porque no hay, y esa es la exhibición que queda clara, una estrategia integral de combate a la situación por la que todos nosotros estamos viviendo. Oigan, ¿y cómo no aludir a una de las fregaderas de la semana? Sería esta la cuarta, la que tiene que ver con la serie de agresiones de Gerardo Fernández Noroña. Ustedes saben la distancia que tenemos, la distancia crítica que tenemos con Javier Corral, y a ojos vistas nosotros la seguiremos teniendo en virtud de ser una persona que consideramos profundamente contradictoria también entre sus dichos y en sus hechos,
y también, desde luego, profundamente interesada en sí mismo, más que en el discurso que en la política le impele a velar o a decir que lo hace por los mexicanos. El caso es que esta serie de agresiones de Gerardo Fernández Noroña tienen que ver con un nudo central, con un nudo clave, el que se refiere a que no se aceptan opiniones distintas, ni matices, ni absolutamente nada. Ni Javier Corral ni absolutamente nadie, provengan de donde sea, del PAN, o vengan del PRI, o sean de Morena, o sean de los aliados de Morena, como lo es el propio Gerardo Fernández Noroña, nanay. No puede ni debe haber una sola diferencia de matiz con el movimiento, porque además, dijo Noroña, es una ingratitud la de Javier Corral, pues porque en efecto debería de votar absolutamente todo lo que diga el movimiento, porque él se ha resguardado, cobijado, escondido, como ustedes quieran decir, en Morena para no pisar la cárcel, en un reconocimiento en todo caso cínico, el que tiene que ver con que pues lo salvamos de la cárcel, en donde él debería de estar, pero se cobijó en el fuero generado por la candidatura lograda de Javier Corral en el Senado. Así es que ahí se desprenden tres elementos: lo que le sucede a las personas que colocan siempre la conveniencia, el pragmatismo, y luego se dan con un golpe de nariz con personajes políticos profundamente autoritarios. Lo que tiene que ver, desde luego, con la falta de reconocimiento del otro, de ejercicio democrático con lo que piensa el otro, y el cinismo clarísimo, la aceptación evidente de que ese otro, según Gerardo Fernández Noroña, imagínense ustedes, debería de estar en la cárcel. Y a propósito de los recintos legislativos, díganme ustedes si no es toda una fregadera de la semana el hecho de que Claudia Sheinbaum dijera que el presupuesto de egresos y ingresos de la Federación estaba pulcro, cuando en realidad lo que ocurrió en la Cámara de Diputados fue una cirugía mayor, porque en efecto habían sido lastimados los claustros académicos, la educación, la salud, la cultura, y ahí en una serie de parches, y pensando en que el dólar, hagan ustedes el favor, estaría siendo cotizado en 18.80 pesos. Es como se está proyectando la estabilidad y el desarrollo de nuestro país. En verdad, en efecto, eso es una enorme fregadera de la semana. Y otra más, la que tiene que ver con el vocero de la censura, de los ataques, de los insultos, de la difamación. Saben ustedes que cuando empleo esas palabras me estoy refiriendo a Epigmenio Ibarra. Y la manera en la que escribió en Milenio Diario, y la que enfrentó también a Ciro Gómez Leiva, quien desde aquí espero reciba nuestro abrazo y solidaridad de aquí hasta allá, hasta Madrid, porque en efecto este pregonero del desastre, promotor del odio, es la moneda corriente que tan corriente queda claro que con dinero baila Epigmenio, y que así, por supuesto, es incluso capaz de trabajar con Angélica Rivera, como a ustedes les queda claro en una próxima telenovela. Y finalmente, la fregadera de la semana no es la que tiene que ver en contra de Electra, que no haya confusión. Es en contra del país, de las finanzas del país, de las leyes, de la certidumbre que debe de haber en las inversiones, con los mercados, con los inversionistas y con las empresas, en un contexto que, por supuesto, es particularmente volátil por la revisión del Tratado de Libre Comercio. Y eso que pasó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se pasó por debajo del Arco del Triunfo y cotizó todas las acciones de la empresa, significa no un daño a Ricardo Salinas Pliego, no,
significan por supuesto que también un daño a nuestro país. Y ahí es donde eso o situaciones como esas nos afectan a todos. Pero tales son las fregaderas de la semana que seguramente continuarán y que etcétera estará. Por supuesto que recogiéndolas, porque así es este medio y yo soy Marco Levario Turcot.